Empezamos la clase de esta manera, dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta primera sesión de clases a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso y responsable de Historia del Perú para segundo año de secundaria. Hoy vamos a hablar y vamos a empezar nosotros con el desarrollo de esta clase hablando acerca del tercer horizonte cultural o también llamado horizonte tardío, primera parte. ¿Sí? Hoy vamos a hablar nosotros y vamos a empezar el curso hablando acerca de la cultura del Tahuantinsuyo. Profesor, ¿al Tahuantinsuyo se le considera como una cultura? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es cultura? ¿Qué entendemos nosotros por cultura? Se denomina cultura al conjunto de conocimientos y manifestaciones culturales que un pueblo ha expresado, que un pueblo expresa a través del tiempo. Y el Tahuantinsuyo fue un pueblo que expresó sus grandes manifestaciones culturales a través del tiempo. Miren ustedes, señores, el Tahuantinsuyo, llamado también Imperio de los Incas, tuvo una trayectoria brillante y fugaz. Me detengo acá. Escúchame, Evelyn Lizarbe, Adriana, Kiara, Estefano, Alexa. El Tahuantinsuyo Imperio de los Incas tuvo una trayectoria brillante y fugaz. Brillante porque fue de aplausos para las demás culturas. Fue superior a todas las culturas desarrolladas con anterioridad. Caso Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, etcétera, etcétera. El Tahuantinsuyo, Kiara, estuvo por encima de todas las culturas que usted conoce y que desarrolló en el primer año de secundaria. ¿Correcto? Entonces, cuando digo una trayectoria brillante, porque superó con sus grandes manifestaciones culturales, lamentablemente dice fugaz. ¿Y saben por qué? Porque el Tahuantinsuyo nace, el Tahuantinsuyo crece, el Tahuantinsuyo se reproduce y el Tahuantinsuyo decae. ¿Y por qué razón creen ustedes que el Tahuantinsuyo decae? ¿Por qué razón creen ustedes que el Tahuantinsuyo se viene abajo, se derrumba? Si revisamos algunos textos, dicen por ahí que se vino abajo debido a la presencia de los españoles en el Perú, debido a la presencia del gran Francisco Pizarro González. No, señores, el Tahuantinsuyo no se vino abajo por la presencia de España. Escúchame bien, Evelyn. El Tahuantinsuyo no se vino abajo, no se derrumbó Victoria, no se derrumbó por la presencia de España. El Tahuantinsuyo se vino abajo por la situación, por la crisis, por la lucha interna de sus propios pueblos. Miren ustedes. Dos fueron los protagonistas principales de esta indirecta y después directa guerra entre los pueblos. ¿Y saben de quién estamos hablando? De Tópac Cusi Hualpa, más conocido como Huáscar. Y estamos hablando de un hijo fuera del matrimonio, de un hijo bastardo, nacido en el Ecuador, llamado Atahualpa y conocido con el nombre de Guerrero Valiente. Los dos fueron hijos del último de los incas, llamado Huayna Cápac. Te cuento algo importante.
Huayna Cápac, llamado también en la historia mozo poderoso. Huayna Cápac, mira, tuvo 16 esposas, tuvo 16 mujeres. Su esposa principal fue su propia hermana de sangre, Choque Huipacoca. Así se llamó la esposa de Huayna Cápac. Y con ella tuvo hijos, pero también tuvo hijos con cuanta mujer él lo apeteció. Y tuvo 27 hijos. Huayna Cápac tuvo 27 hijos con 16 mujeres. Y entre todos sus hijos, tuvo hijos legítimos y tuvo hijos fuera del matrimonio, hijos bastardos. A los hijos legítimos que Huayna Cápac tuvo con su propia hermana, se le conoce con el nombre de hijos legítimos o también pihuichuris. Victoria Lozano. ¿Con qué nombre dije? Pihuichuris. A ver, grítalo, hija. Repítelo. Correcto. Si yo le pregunto a Victoria Lozano, ¿cómo se llamaban los hijos legítimos que el Inca tenía con la Colla? Ella me responderá a viva voz. ¿Te escucho, Victoria Lozano? Pihuichuri. Oscar Emilio. Anota 2 puntos más en el examen a Victoria Lozano. Los primeros 2 puntos de la clase. Pihuichuris, correcto. ¿Quiénes eran los pihuichuris? Eran los hijos legítimos, eran los hijos de matrimonio que el Inca tenía con su propia hermana de sangre. Profesor, ¿que el Inca se casó con su propia hermana de sangre? Sí, señor. Pero profesor, sí, señor. ¿Y si no tenía hermana? Con su prima. ¿Y si no tenía hermana? Con su prima hermana. ¿Y si no tenía? Con el familiar más cercano o cuanta mujer él quería. Ninguna mujer podía oponerse, miren ustedes, a lo que el Inca determinaba. Por esa razón él tuvo muchas mujeres. Y a esas otras mujeres se les conoce con el nombre de Zipacoyas. ¿Con qué nombre, Kiara? Repítelo, Kiara, con el nombre de... Zipacoyas. 2 puntos más para Kiara, por favor. Oscar, estamos regalando puntaje en el examen. Mira tú, los hijos que el Inca tenía con la Colla, Pihuichuris. Esposa principal del Inca, Colla. Y las otras mujeres, Zipacoyas. ¿Con qué nombre, Evelyn Lizarbe? Grítalo. Zipacoyas. Correcto, muy bien. Y los hijos que, 2 puntos más, regálale a Evelyn, por favor. Y los hijos que tenía el Inca con las otras mujeres eran hijos fuera del matrimonio. Y uno de esos hijos que el Inca tuvo fuera de su matrimonio fue nada más y nada menos que Atahualpa. Miren ustedes. Y Atahualpa no nació en el Perú, señores. Atahualpa nació en el Ecuador, nació en Quito. Huayna Cápac era casado y cuando viaja al norte para conquistar esas tierras, se queda anonadado de una hermosa mujer, de una princesa quiteña. Se enamora y producto de ese amor van a tener un lindo bebé y este a la postre sería Atahualpa. Dice que de todos los hijos que tuvo Huayna Cápac, Atahualpa se convierte en el hijo más querido, el más querido de todos sus hijos. Dice que cuando Atahualpa creció y se hizo joven como tú, le dijo a su padre, papá, escúchame bien, ¿eh? ¿Dónde está Kaila? ¿Está Kaila? Kaila, ¿me escucha? ¿Dónde está Kaila? Aquí. ¿Está presente Kaila? Sí. Perfecto, muy bien Kaila, bienvenida a clase. Dice que Gracias. cuando Atahualpa tenía tu edad,
le preguntó a su padre Huayna Cápac, le dijo, papá, ¿por qué no me llevas al Cusco? Y Huayna Cápac le dijo, hijo mío, no hay necesidad que tú vayas al Cusco. Yo te traeré el Cusco a este lugar, a Quito. Por esa razón, Huayna Cápac envió hacia Quito los mejores amautas, los mejores arabicus, los mejores apusquipais, los mejores quipucamayo, los mejores maestros especialistas fueron desde el Cusco hasta Quito para formar y para instruir a este hijo más querido que tuvo Huayna Cápac. Y luego cuando se hizo ya adolescente, Atahualpa le dice a su padre, papá, ¿yo soy tu hijo más querido? Sí, tú eres mi hijo más querido. Papá, entonces yo seré tu heredero. Y el papá lo miró y le dijo, no, hijo. Papá, pero, no, hijo. Papá, pero, no, hijo. Papá, pero, ¿por qué razón? ¿Sabes por qué, hijo mío? ¿Por qué, papá? Porque tú no eres hijo legítimo. Porque tú no eres hijo de mi esposa. Porque tú eres un hijo fuera del matrimonio. ¡No! Se molestó Atahualpa. Y se molestó más, Kaila, cuando se enteró que Huayna Cápac eligió como su heredero a Huáscar, su hijo legítimo. Y por esa razón, Atahualpa tuvo odio a Huáscar. Y por esa razón le declaró la guerra. ¿Por qué le declaró la guerra? Por el poder. ¿Qué cosa quería Atahualpa? Lucir en su cabecita. ¿Qué cosa? La gorra imperial. ¿Y tú sabes con qué nombre se le conoce a la gorra imperial? Con el nombre de, viene el examen, ¿eh? Yo hago 100 preguntas en el examen y estoy lanzando ya 3 preguntas, ¿ya? Va la cuarta pregunta. ¿Saben con qué nombre se le conocía a la gorra imperial que tenía el Inca? Con el nombre de Mascaipacha. ¿Con qué nombre, Kaila? Grítalo, Kailita. ¿Con qué nombre? Mascaipacha. 2 puntos para Kaila, mi apreciado Oscar. 2 puntos al examen. Mascaipacha. Yo pregunto, ¿qué cosa fue la Mascaipacha? Fue la gorra imperial que lucía el Inca. ¿Y cómo se llamó el sillón donde él se sentaba, así como yo y así como tú estás sentadito ahí? ¿Cómo se llamó el sillón donde se sentaba el Inca, donde reposaba el cuerpo del Inca? Se llamó el trono de Sapa Inca. Sapa Inca. Alexa Chumbimuni. ¿Cómo se llamó? Grítalo. Alexa. Sapa Inca. 2 puntos para Alexa, Sapa Oscar Emilio. Perfecto. Ya van 6 preguntas de las 100 que tomo en el examen mensual. Listo. Así de fácil. Entonces, estamos hablando de la Mascaipacha y estamos hablando del trono de Sapa Inca. Por esa razón, ¿qué cosa? Estos dos van a protagonizar una guerra por el poder. Oiga, y no se pelearon estos, ¿ah? No se pelearon estos, sino, profesor, se pelearon sus pueblos. ¿Quiénes? Los huascaristas y los atahualpistas. Los del norte eran atahualpistas y los del sureste eran huascaristas. Los pueblos empiezan a matar y a pelear entre ellos. Y en ese momento que se peleaban los pueblos, que no me vea el director, si no se puede molestar. Y en ese momento que se peleaban los pueblos, aparece la ingrata figura de este hijo de su mamá, llamado Francisco Pizarro González. Miren ustedes, ¿qué tal personaje? Aparece en un momento de crisis, aparece en un momento de peleas, aparece en un momento de conflicto y lo tuvo todo servido. Hubiese venido en otro momento cuando el Tahuantinsuyo estaba pues en prosperidad, nada de lo que aconteció hubiese pasado. La historia hubiese sido otra. Lamentablemente,
Pizarro llega en un momento donde había crisis, donde los pueblos se mataban entre ellos. ¿Qué cosa hizo Pizarro? Se detuvo y dijo que se maten entre ellos. Uno de ellos va a ganar y cuando el otro esté fallecido y el otro esté cansado después de pelear, entramos nosotros. ¿Sabes cuántos españoles llegaron al Perú? No me lo vas a creer. Solamente al Perú llegaron 176 españoles. 176 españoles. Y acabaron con más de 4.000 indios guerreros en Cajamarca. Mira tú, 176 españoles. De los 176, 40 llegaron a caballo. A caballo. Y el resto llegó a pie. Y estos acabaron con ese imperio, que estaba débil, que había luchado, que había peleado por el poder entre sus pueblos. Entonces, esta es una causa principal para la caída del Tahuantinsuyo. ¿Me entendieron ahora? ¿Sí? ¿Quedó claro? Continuamos. Entonces dije, ahora sí expliqué esta parte. El Tahuantinsuyo, imperio de los incas, tuvo una trayectoria brillante y fugaz. Su evolución fue interrumpida por la invasión. Me detengo acá. No se llama conquista, ojo. El que me dice los españoles conquistaron al Perú, jalado, expulsado de la clase. ¿Correcto? Se dice los españoles invadieron el Perú. Porque lo que hizo Pizarro fue una invasión, no fue conquista. La conquista es un proceso bonito. En cambio, Pizarro, ¿qué trajo? Muerte. ¿Qué trajo? Derramamiento de sangre. ¿Qué trajo? Abuso. Y ya lo vas a conocer en algunos minutos más. Entonces, esta invasión, señores, se dio 1532. Dice, en un momento en que se encontraba debilitado por las luchas internas. Miren ustedes. Claro, ¿qué cosa es lo que querían, profesor? La Mascaypacha y el trono de Sapa Inca. Si hablamos del Tahuantinsuyo, primero tenemos que ubicarnos. Profesor, ¿dónde se desarrolló el Tahuantinsuyo? ¿Dónde? Escenario geográfico, el Cusco, ombligo del mundo. Miren ustedes, en el Cusco se desarrolla el Tahuantinsuyo y logra una máxima expansión territorial. Cada uno de los gobernantes que estuvo en determinadas dinastías, desde Manco Cápac, Sinchi, Roca, Yoque, Yupanqui, Maita, Cápac, Yupanqui, Inca, Roca, etc. Todos estos tenían en su mente, ¿sabes qué cosa, Kaila? Un afán expansionista. Un afán expansionista. El Tahuantinsuyo nace y luego poco a poco se va extendiendo. Y mira tú ese mapita que tengo ahí. En ese mapita del Tahuantinsuyo estamos observando que el Tahuantinsuyo abarcó territorios del norte, Ecuador y Colombia, al sur, Chile, Bolivia y al este, Brasil. Miren ustedes, entonces el Tahuantinsuyo, profesor, va a contar aproximadamente con 4 millones de kilómetros cuadrados. Así hemos tenido. El Perú antiguo, escúchame bien, Alexa, Xiomara, Evelyn, Oscar, escúchenme bien, el Perú antiguo nace con 4 millones de kilómetros cuadrados. Qué lamentable. Hoy en día hemos perdido esos 4 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día el Perú tiene, ¿cuánto tiene, señores, en tierras? 1.285.216 kilómetros cuadrados. Mira cuánto hemos perdido de tierras. Y eso ha sido producto del desinterés, de la despreocupación de nuestros gobernantes. 1.285.216 kilómetros cuadrados de tierra.
teníamos 4 millones. Es que todo nos ha quitado. ¿Sí? Ecuador nos quitó tierras. Colombia nos quitó tierras. Brasil nos quitó tierras. Bolivia nos quitó tierras. Chile, ni qué decir, nos quitó tierras. Todo el mundo nos ha quitado tierras. ¿Y saben por qué? Porque el Perú siempre ha sido un país flojo, confiado, desordenado. Todo a la última hora. En nuestras fronteras no había soldados, ni soldados de plástico, ni pistolistas de juguete. Por eso todos los países vecinos siempre miraron nuestras tierras. Y como no había nadie quien la cuidaba, invadieron nuestras tierras y se apoderaron de ella. Es como el ladrón. Si ve una casa bien asegurada, bien segura, no entra. Pero si ve que esta no está asegurada, miren ustedes, se atreve a ingresar. Y eso es lo que pasó con el Perú. ¿Correcto? ¿Está quedando claro? Al norte abarcó hasta la actual República de Colombia. Al sur abarcó hasta Chile. Al este toda la Amazonía o ceja de selva. Al oeste con el Ocean Pacific. Y al sureste con el noreste de Argentina. Aunque usted no lo crea. Impresionante. Señores, ¿qué dice acá? ¿Cuál es el subtítulo, Kiara? ¿Qué dice? El origen. El origen, perfecto, muy bien. Escúchenme bien, por favor. Todas las culturas del mundo, China, Roma, Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Caldea, Siria, Grecia, todas las culturas del mundo siempre han explicado su origen a través de leyendas. El Tahuantinsuyo no se quiso quedar atrás. Y dijo, yo también voy a explicar mi origen a través de leyendas. Y lanzó dos grandes leyendas. La leyenda del lago Titicaca y la leyenda de los hermanos Ayar. Aya. Te enseñaron desde inicial. Estas dos leyendas, miren ustedes, atribuyen ¿qué cosa? Atribuyen la fundación de un primer gobernante. Las dos nos hablan de un legendario Manco Cápac. Mire usted, junto con su hermana, ¿no? Y con su corte, ¿no? Llamada Mamaogyo. Miren ustedes. Dice que su padre, el sol, Taita Inti, ¿no? Legendariamente, ¿qué cosa? Ordenó que salgan de las aguas del lago Titicaca con una varita de oro, que fuesen de territorio en territorio y probasen la firmeza y prosperidad de la tierra, y donde se hunda la varita, ahí fundarían el imperio de los incas. ¿Dónde se hundió la varita? En el Cusco, y ahí se fundó ese imperio maravilloso que se desarrolló cuando en el año 1200. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta 1532. O sea, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 1200 a 1532. 332 años aproximadamente de desarrollo cultural. Seguimos. Esa famosa leyenda que acabo de explicarte, la leyenda de el lago Titicaca. Dice que la varita se hundió en el Cusco. Manco Cápac se encargó de los varones a enseñarle el trabajo duro, fuerte, la agricultura. Y Mamaogyo se encargó de las mujeres, enseñarles a tejer, a hilar, preparar la chicha, mantener el fuego, criar a los hijos, y que poco a poco fue creciendo cada vez más y más y más. Una leyenda, escúchame bien,
tiene mucha fantasía. Una leyenda tiene mucha fantasía. Y esa es la que nos presenta nada más y nada menos. ¿Quién? Uno de los más grandes personajes, uno de los más grandes cronistas de la historia en el Tahuantinsuyo, hijo de un capitán español y de una hermosa princesa llamada Isabel de Chimpu Oglio. ¿Estamos hablando de quién? Del primer mestizo de oro. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? Aquel que escribió los comentarios reales de los incas. A ver, ¿quién se quiere ganar 5 puntos más? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién escribió los comentarios reales de los incas? Va, 5 puntos, Oscar. ¿Quién? ¿Garcilaso? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega. Perfecto, muy bien. El Inca Garcilaso de la Vega. Xiomara lleva el mismo nombre de su padre. Su padre se llamó Garcilaso de la Vega y él, Garcilaso de la Vega, Inca. Dice que su padre era un capitán español y en ese proceso de invasión se enamoró de una hermosa mujer, Isabel. Se enamoró y producto de amor van a engendrar a un lindo bebé. Y ese bebé, a la postre, sería el Inca Garcilaso de la Vega. Este fue el primero en contar la historia del Tahuantinsuyo, pero le puso mucha fantasía, como esta leyenda, por ejemplo, o la leyenda de los hermanos Aya, y no habló las cosas que debería hablar. ¿Me entienden? Hay mucha fantasía con lo que respecta a la creación y al desarrollo del Tahuantinsuyo. Pero sin embargo, escúchenme bien, el maestro, el doctor Luis Eduardo Valcárcel, en su obra Historia del Perú Antiguo, dice que en la historia hubo un tipazo muy rudo, muy audaz, un gran aventurero, un hombre diplomático, a quien todos le decían Manco Cápac. Este, con su labia, con su característica, con su liderazgo, pudo anexar grupos humanos que poco a poco hizo que el Tahuantinsuyo se convierta en un gran imperio. Y eso es la verdad. Miren ustedes, dice la interpretación, ¿no? En cuanto se refiere a la interpretación. Vamos a pedirle a ver a Azul Camila. A ver, ¿qué nos dice la interpretación? Léeme, hija, dame lectura. Vamos. La interpretación de esta Por leyenda 5 puntos. tiene un fuerte sustento real. Vamos. Ya que, Camila. ¿es esta la interpretación? Profesor, se cambió de diapositiva. Sí. Eco. Va. La interpretación de esta leyenda tiene un fuerte sustento real, ya que se indica que Manco Cápac representa a toda una nación, posiblemente de tiahuanaquenses, que vivía en la región del lago Sagrado. Como se sabe, los terrenos más fértiles allá están precisamente alrededor del lago, del tal modo que hubo un momento en que la explosión demográfica y la escasez de tierras obligó a la nación a buscar otra región rica y amplia. Se aduce además que posiblemente el estado Tiahuanaco, cuya capital estuvo en Taipicala, fue destruido por invasores aymaras venidos de la zona de Tucumán y Coquimbo en el sur, y sus habitantes obligados así a emigrar hacia el valle del Cosco. Está demostrado que la civilización Tiahuanaco o Tiahuanacu, nombre boliviano,
tuvo participación decisiva en la formación del Tahuantinsuyo. Perfecto. Oscar, anote la participación, por favor. Perfecto. En cuanto se refiere a la interpretación de lo que fue el origen del Tahuantinsuyo. Por eso se le llama el tercer horizonte cultural. Bien, vamos a hacer un pequeño receso. Nos estamos encontrando en la segunda parte de la clase en breves momentos, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la segunda parte de esta modesta clase de Historia del Perú. Gracias. Ok, profesor.